Bueno, damos gracias a Dios por las cosas que Él hace en nuestra vida. Dios es bueno y nos permite disfrutar tiempos tan especiales como estos que estamos compartiendo. La verdad que no sé si voy a dar un mensaje ahora, no es una predicación, no sé si es un taller, no sé si ustedes diferencian entre taller, predicación, mensaje, ministración, cada uno le pone el nombre que quiera. Solamente voy a conversar con ustedes un poquito y después va a venir el desafío final en qué tenemos que ponernos en la brecha. Y vamos a leer acaso una de las parábolas más conocidas del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Conocida como la parábola del hijo pródigo. Sé que la conocen de memoria, vamos a leer aunque sea la primera parte, hasta que el hijo vuelve. Y por favor, después que leamos el texto, déjelo abierto ahí para volver a considerar algunos detalles de la parábola. Lucas capítulo 15, dice así la palabra de Dios. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pongan anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a parar allí. La parábola continúa. Y es una parábola que ha sido tratada de tantos ángulos, porque para algunos, no sé por qué la han llamado a esta la parábola del hijo pródigo. Alguien le dio mucha bronca que este muchacho desperdició todos sus bienes, porque la palabra pródigo en realidad significa alguien que despilfarra, no es un... A veces nosotros confundimos la palabra pródigo con pordiosero, son dos cosas totalmente diferentes. El pordiosero era el que pedía una limosna por Dios, y por eso le llamaban pordiosero. El pródigo es alguien que en realidad prodiga, casi que derrocha, y alguien se enojó con la manera en que este muchacho administró los bienes y le llamó a esta parábola la parábola del hijo pródigo. Pero otros le llamaron a esta parábola no la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre amoroso, porque en realidad el personaje central de la parábola es el padre.
dicen que la Sociedad Protectora de Animales le puso esta parábola, la parábola de los cerdos abandonados. Porque a ellos lo que realmente le importa es quién se quedó a cuidar de esos cerdos que él abandonó. En realidad, no vamos a abordar ninguno de estos aspectos. Les sugiero que lean un libro de Henry Nouwen llamado El regreso del hijo pródigo, porque en ese libro él trata los tres ángulos de esta parábola. Trata el hijo mayor, el hijo menor y el padre. Y creo que hace muchos años aquí en Uruguay hablé algo de eso. Pero quisiera poner esta parábola esta noche contra un marco referencial de las necesidades humanas, tal vez un marco teórico de las necesidades humanas. Así que necesito que me sigan un poquito para encuadrar esta parábola de Jesús en un marco teórico de lo que son las necesidades humanas. Si aquí hay jóvenes o hay personas que han estudiado psicología o han estudiado pedagogía o han estudiado marketing, recordarán que había un psicólogo americano llamado Abraham Maslow que hizo toda una teoría sobre una famosa pirámide de las necesidades humanas, y él decía esto justamente porque las conductas de las personas son movidas por las necesidades que la persona quiere satisfacer. Y entonces él ponía en la base de las pirámides, ponía las necesidades básicas, que eran las necesidades fisiológicas, y luego hablaba de necesidades de seguridad física, seguridad emocional, y ponía en la cúspide de esa pirámide la necesidad de autorrealización. Y entonces su teoría, de la que incluso después él también creo que terminó descreyendo, era que toda la conducta humana es condicionada por la satisfacción de esas necesidades. Pero básicamente vamos a resumir un poquito esto, diciendo al menos dos cosas elementales, o al menos dos tipos de diferencias que quiero que nosotros tengamos en mente como a pantalla dividida. ¿Me alcanzan a ver de allá atrás? ¿Me alcanzan a ver la pantalla acá? ¿Está todo bien? Perfecto. Entonces vamos a diferenciar algunos tipos de necesidades humanas. Y la primera que vamos a ver, que ya va a aparecer dentro de un ratito, pero no se ve nada. ¿Se ve algo? Bueno, ahí dice necesidades sentidas. ¿Qué son las necesidades sentidas? Las necesidades sentidas son aquellas cosas que son innatas al ser, de modo que yo no tengo que convencer a la persona de que tiene esa necesidad, porque él por sí mismo se da cuenta que tiene esa necesidad. ¿Está muy complicado eso o no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es una necesidad sentida? Es una necesidad de la cual yo no tengo que convencer a la persona que la tiene, porque la persona por sí misma se da cuenta que tiene esa necesidad. Y justamente, bueno, la parábola toca un tema de una de las necesidades básicas, fundamentales del ser humano. ¿Cuál es la necesidad primaria? Y no me digan el celular, ni el wifi. Hay una necesidad que, exactamente, fíjense que hay una necesidad sentida, que es la necesidad del hambre, que es la que produce un giro en toda la narración, que es cuando él empieza a sentir hambre. Y entonces él mueve su conducta en otra dirección, pero desde una lógica totalmente egoísta, tratando de satisfacer una necesidad que él tenía. Esa es una de las necesidades básicas, la necesidad de comer. Imagínense dentro de 3 horas cuando yo termine el mensaje, yo no voy a necesitar argumentar de que ustedes necesitan comer. No necesito hacer una apelación final, ni siquiera vamos a orar por los alimentos. Ustedes van a salir y no van a saludar a nadie. Van a salir corriendo de este lugar y van a cruzar el campo hasta donde está el gimnasio y van a ir a buscar comida sin que nadie les diga nada de que ustedes tienen una necesidad. Ustedes ya lo saben por ustedes mismos. Su organismo empieza a buscar proteínas para alimentar las células y los jugos gástricos bajan al estómago para ver si encuentran algo y empiezan a hacer ruido y no encuentran nada y vos salís desaforado a buscar algo. Algo te está moviendo porque hay una necesidad de la que nadie te tiene que hacer consciente. Vos mismo te das cuenta que tenés esa necesidad. Aunque a veces
no podamos verbalizar o poner en palabras esas necesidades, las sentimos. Por ejemplo, cuando un niño se despierta, la mamá puede estar ignorando de que el niño tiene hambre. La mamá no tiene que despertar al niño a medianoche para decirle, ahora es hora de comer porque vas a tener hambre. El niño solo se despierta. Y aunque no puede poner en palabras esa necesidad y no puede decirle a la madre, mamá, tengo hambre, porque ni siquiera sabe hablar, él busca la manera de comunicar esa necesidad a través del llanto. Entonces, esa es una necesidad sentida. A ver, ¿qué es una necesidad sentida? Perfecto, es una necesidad de la que yo solo puedo estar consciente. Ahora, hay otro tipo de necesidades, vamos a ponerlo del otro lado, que son las necesidades profundas. ¿Y cuáles son las necesidades profundas? Son aquellas necesidades que yo puedo saber que la persona tiene, especialmente le estoy diciendo esto a partir de la revelación de la verdad, como veíamos anoche, a partir de la palabra de Dios, yo puedo saber que la persona tiene una necesidad de la cual esa persona ni siquiera está consciente, porque no es una necesidad que está en la superficie, es una necesidad profunda. Por ejemplo, toda persona tiene necesidad de experimentar el perdón de Dios. ¿Sí o no? Sí, pero muchas veces la persona no está consciente de esa necesidad. Jesús confrontó un día a un líder religioso con una necesidad muy profunda que él tenía, de la cual no estaba consciente. Él vino haciendo todo un discurso retórico, religioso, y le dijo, él se llamaba Nicodemo, y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, ¿sabe qué hizo? Fue directamente a una necesidad profunda que este hombre tenía, y le dijo, ¿sabés lo que vos necesitas, Nicodemo? Vos necesitas nacer de nuevo. ¿Todos tus amigos que no conocen a Jesús necesitan nacer de nuevo? Sí. Pero es una necesidad de la cual la persona no está consciente, es una necesidad profunda, no está en la superficie. Ahora, ¿está bien diferenciado esto ya? Bien. ¿Cuál de estas dos necesidades es la necesidad real o la necesidad verdadera? Vamos a poner ahí esa pregunta. ¿Cuál es la verdadera de estas dos necesidades? ¿La sentida o la profunda? ¿Las dos? ¿Saben qué? Si nosotros pensamos que las verdaderas necesidades son las necesidades profundas, entonces estamos pensando que las necesidades sentidas no son reales. Incluso cuando vamos a las personas que nos rodean, incluso nuestras estrategias de trabajo en la iglesia y aún de evangelismo, normalmente hacen esto que van a ver ahí. Nosotros normalmente pasamos por encima de las necesidades sentidas. ¿Por qué? Porque sabemos que lo importante es el alma. Entonces, hay casi una tendencia a decir, bueno, acá lo importante son las necesidades profundas. ¿Por qué? Porque las necesidades sentidas generalmente son necesidades que tienen que ver con la temporalidad y que tienen que ver con el cuerpo. Y todo eso se va a terminar, como decía recién mi hermano, en un cajón. Y todo eso va a terminar con la muerte y todo eso se pudre. Entonces, esto como que es secundario y lo importante es esto. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que tanto las necesidades sentidas como las necesidades profundas, ambas son necesidades reales. Por eso, Jesús en su ministerio dio interés, dio importancia y dio atención a ambas. ¿Pueden acordarse de algún caso? ¿Cuál? La alimentación de los 5.000. Jesús atendió a una necesidad sentida, pero Jesús terminó apelando a una necesidad profunda. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de otro ejemplo? Pues
El paralítico, bien. ¿Por qué atendió una necesidad sentida? Porque atendió la necesidad de su cuerpo, la salud. Pero le dijo, tus pecados te son perdonados. Era una necesidad profunda. ¿O quieren citar algún otro caso? Cuando los llamó a los discípulos para descansar, miren qué buena observación. Él atendió a una necesidad sentida que ellos tenían, la del descanso. El caso de la sanidad de los leprosos. Podríamos mencionar el caso de la mujer samaritana. Ahora, entonces está claro que el Evangelio reconoce como necesidades reales tanto las necesidades sentidas como las necesidades profundas. Lo que sí es muy crítico el Evangelio es con otro tipo de necesidades que las vamos a ver ahora. Estas son necesidades reales. Poneme la próxima. Ahí estamos. No alcanzan a ver ahí, pero ahí dice necesidades superfluas o necesidades superficiales. Y estas son muy condenadas en el Evangelio. Y fíjense que nosotros vivimos en una sociedad que está enfocada en las necesidades superficiales o superfluas. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran las necesidades sentidas? Son las necesidades que la persona, son innata a la persona y que la persona las siente, no hace falta convencerlas. Las necesidades profundas son aquellas que la persona a veces no reconoce, son necesidades reales también y son necesidades espirituales. Pero ¿qué serán las necesidades superfluas entonces? Sí. ¿Cómo? Muy bien. Son necesidades que el sistema nos fabrica y nos la quiere vender como necesidades reales, pero son necesidades ficticias. Y fíjense que el Evangelio es muy crítico de orientar la vida a vivir satisfaciendo intereses que son superfluos. Por ejemplo, hay una necesidad real, por ejemplo, una necesidad sentida, es la de vestirnos. Pero el sistema, ¿qué hace? Toma esa necesidad sentida y la manipula mediante la presión de los comerciales, mediante la manipulación del sistema de marketing, y crea todo un sistema de mercado, una presión para hacernos creer que la única manera de satisfacer esa necesidad sentida es usando determinada marca de ropa, por ejemplo. Con lo cual hace que la persona se enfoque en una necesidad superflua. ¿Me está siguiendo? Y no tiene nada de malo que si te gusta una determinada ropa de marca y la puedes comprar, la tengas. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad de mercado que nos enseña a construir nuestra identidad a partir de satisfacer necesidades superfluas. Y saben, los grandes explotados del sistema son los adolescentes y los jóvenes. Son los grandes consumidores de marca, y los adolescentes son los que movilizan la economía del hogar, no porque ganan el dinero, sino porque con la presión manipulan a los padres, a veces para endeudarlos, simplemente en satisfacer necesidades superfluas. Entonces vamos a poner una línea ahí para separar esto muy claro. Hay una gran diferencia entre las necesidades reales y las necesidades ficticias. El Evangelio reconoce y nos muestra un Dios sensible a las necesidades reales, pero la palabra a la vez nos advierte de que nuestra vida se centre en necesidades superfluas. Fíjense qué interesante que hoy se ha desarrollado una teología, que no es teología, que se la conoce en realidad como teología de la prosperidad, o un evangelio de la prosperidad. Curiosamente, es un mensaje enfocado en decirle al hombre que Dios ha venido para satisfacer todas nuestras necesidades superfluas. Es totalmente anti-evangélico, es totalmente anticristiano. Ahora, con este marco de referencia, viendo las necesidades
sentidas y profundas y ficticias, las necesidades reales y las ficticias, quiero que miremos un poquito la parábola. Porque ustedes van a ver que el muchacho, el hijo menor, cuando se va de la casa, empieza un estilo de vida, un derrotero en el cual su vida se enfoca, empieza a girar alrededor de necesidades ficticias. Y el Evangelio, solamente vamos a dar una pista ahí sobre algunos detalles que nos muestra la parábola. Si miran el versículo 14 y el versículo 13, van a ver cuál es el peligro de una sociedad centrada en necesidades superfluas. Entre paréntesis, una de las cosas que genera el sistema es una tremenda ansiedad, porque nos manipulan para hacernos creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Y eso genera algo que hoy los psicólogos llaman anedonia. La anedonia, an es no, hedonismo es el placer, es el no placer. Es una generación que no encuentra placer en nada. ¿Y saben por qué esta nueva generación, los llamados millennials, son una generación anedónica? Es decir, no encuentran satisfacción en nada. Es la generación que tiene todo, pero todo les termina aburriendo. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que ellos están persiguiendo y todo lo que tienen no son necesidades reales, son necesidades fabricadas por el sistema. Y cuando la vida se enfoca en esto, ocurre lo que le pasó a este muchacho. Voy a mencionar tres cosas. Una vida enfocada en necesidades superfluas. Primero, es una sociedad o es una vida donde se confunde gastar con malgastar. Anota eso, se confunde gastar con malgastar. Noten el relato como dice. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, hizo un despilfarro. Una sociedad, un estilo de vida centrado en necesidades superfluas, termina confundiendo gastar con malgastar. En segundo lugar, termina confundiendo disfrutar con desperdiciar. Miren el versículo 13 cómo dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes. Confunde disfrutar con desperdiciar. En tercer lugar, confunde diversión con descontrol. Y mirá si esto no es un cuadro de nuestra realidad social. Miren cómo dice el versículo 13. Y allí desperdició sus bienes, estoy leyendo la última parte del verso 13, viviendo como perdidamente. La palabra perdidamente, hay otra traducción que dice vivió desenfrenadamente, y hay otra traducción que dice vivió descontroladamente. Es decir, confunde diversión, que es una necesidad legítima y real, con descontrol. Decime si esto no es algo que está pasando en nuestra realidad, si no es lo que pasa con la juventud hoy. Para un joven, diversión es sinónimo de descontrol. Si no hay descontrol, si no se cruza el límite y se llega al descontrol, sienten que no ha habido diversión. Y lo que les ayuda a romper el límite y llegar al descontrol, y es interesante que hay una traducción que lo pone así, este término vivió perdidamente, como que el muchacho salió de control, porque después dice que volvió en sí, un momento como que quedó enajenado.
Y ese límite hoy es lo que los jóvenes buscan romper para sentir que se están divirtiendo. Un joven, si no ha llegado al descontrol, siente que no se ha divertido. Y la manera de romper esos límites es con la promiscuidad sexual, con el alcohol, con la droga. Y cuando llegamos a los excesos y cuando vamos al descontrol, entonces sentimos que recién ahí estamos divirtiéndonos. Así que miren qué confusión se crea cuando uno se enfoca en necesidades superficiales. Se confunde gastar con malgastar, disfrutar con desperdiciar, se confunde diversión con descontrol. Ahora, volvamos al relato de la parábola de Jesús. Noten que este muchacho vino al padre y le pidió la parte de los bienes que le correspondían. Y vivió, creo que hay un clic que marca esto acá, ¿no? Ahí está. Vivió en este ámbito. Vivió una vida de descontrol, de desperdicio, vivió una vida totalmente enajenada. Pero cuando nosotros vivimos una vida desordenada, tarde o temprano ocurren circunstancias que están fuera de nuestro control y que sacan a flote cuáles son las necesidades reales. Porque Jesús pone un dato en la narración. Dice que más allá de esta vida descontrolada que él llevaba y que vivió perdidamente, cosa que incluso su hermano después se lo reprocha cuando viene. No sé si cuando estaba allá en la provincia apartada subía fotos al Facebook de todo lo que hacía, porque cuando vino el hermano le dijo: has desperdiciado con prostitutas, has dilapidado toda la herencia. Y él estaba al tanto de todo lo que había estado haciendo, pero en medio de todo eso, de esa vida de descontrol, hay algo que no está bajo su dominio, circunstancias que están más allá de sus posibilidades de controlar. Dice, posiblemente una cuestión macroeconómica, algo que estaba más allá de él, pero dice, vino en aquella provincia un gran hambre y empezó a faltarle. Y cuando llega la crisis, entonces sale a luz cuáles son las necesidades reales. Y este muchacho, tal vez ahí tendría que haber tomado una decisión y se tendría que haber dado cuenta que él había hecho mal en irse de la casa de su padre, que había hecho mal en orientar su vida en cosas tan superficiales, que había tomado un camino equivocado. Pero alguien ha dicho que la estupidez nos mete en problemas y el orgullo nos mantiene en ellos. Él, en vez de volverse a la casa del padre, ¿qué hizo? Siguió un escalón más abajo, se fue a buscar empleo, y el único empleo que consiguió fue de un empresario porcino, un hombre que tenía cerdos, un trabajo totalmente indigno para un joven judío, y allí fue a buscar trabajo y terminó apacentando cerdos. Y Jesús hace una crítica mordaz, hace un comentario en la parábola que deja en muy mala luz lo que eran los sistemas económicos imperantes en su tiempo. Porque dice que este muchacho fue allí y él deseaba comer la comida de los cerdos, pero no se la daban. Y saben, es una crítica muy sutil y muy aguda sobre una sociedad que no importa si es de izquierda o de derecha, no importa si es conservadora o liberal, todo sistema económico es perverso cuando una persona, o voy a decirlo así, todo sistema económico es perverso cuando los animales pueden tener acceso a bienes de consumo o a comida a la cual los hombres no pueden tener acceso. Y te digo esto porque nosotros vivimos en un sistema, y te vuelvo a repetir, no estoy abogando ni a favor de la izquierda, ni de la derecha, ni de los conservadores, ni de los liberales. Te estoy diciendo cuál es una realidad. Nosotros no vivimos una realidad distinta a la de este muchacho.
para ese empresario porcino era más importante que coman sus chanchos antes que coma un empleado. Y quiero decirte, algo diabólico hay en un sistema económico y en un mundo como el que nosotros vivimos, donde un perro y un gato puede acceder a bienes de consumo como comida y techo, mientras hay millones de niños a los que jamás van a acceder a eso. Mientras millones de niños nunca van a tener un techo y no van a tener una comida caliente, nosotros tenemos gente que dilapida fortunas en mascotas. Algo está mal en un mundo donde los animales pueden acceder a privilegios a los cuales los hombres no pueden llegar. Es muy cruda la parábola en eso, ¿no? Miren, hay un dato que tengo anotado aquí que se los quiero leer porque me causa escalofrío. En un año, escuchen esto ya tiene 2 años, porque dice, es una nota del año pasado y dice, y habla del año anterior, dice, el año pasado los propietarios británicos de mascotas gastaron 32.000 millones de dólares solamente en perros y en gatos. Perdónenme a alguno que tiene mascota aquí lo que voy a leer. Si bien el principal gasto es en comida y medicamentos, se nota en los últimos años un fuerte incremento de gastos en cosméticos, en tratamientos de belleza, de peluquerías, fiestas de cumpleaños, guarderías y psicólogos para perros. Sí. ¿Que todavía no llevaste a tu perro al psicólogo? Escucha esto. En Estados Unidos se gastó por el mismo concepto, o sea, en veterinaria, en comidas, en fiestas, en guarderías, en peluquería. Se gastó por el mismo concepto en Estados Unidos 48.300 millones de dólares y se calcula que alrededor del 63% de los hogares americanos hay una mascota. En la Navidad pasada, el estudio de cine Warner Brothers sacó una gama de ropas de lujo para perros y la colección fue lanzada en Londres. La colección incluía un abrigo de satén para perros con cristales Swarovski, rayas de seda rosa, valuado en $2.600. Colgantes de platino con incrustaciones de diamantes, valuadas en $32.000. Collares y correas acolchonadas, correas tachonadas de cristal a partir de los $1.500. Y la lista sigue. No es extraño que Jesús haya dado este dato en una sociedad tan injusta como la que él vivió. Y está bueno que nosotros lo volvamos a resucitar del texto en una sociedad como la que nosotros estamos viviendo. Pero Jesús hace un giro en el relato. Cuando él llega al verso 17, note que él va a pasar de todo este mundo de necesidades superfluas, de necesidades superficiales, a las necesidades realmente importantes en la vida de este muchacho. Con una frase, dice, y volviendo en sí, el muchacho hizo un razonamiento lógico. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Él está pensando en cómo satisfacer sus necesidades. Él no está pensando en el Padre. Si ustedes miran bien toda la parábola, en todo el proceso, él siempre estuvo movido por una intención egoísta, por una lógica egoísta. Y entonces él arma un discurso. Él dice, ¿cómo voy a hacer para satisfacer esta necesidad? Si aún el jornalero, imagínense que ni siquiera eran los siervos, porque los siervos vivían en la casa.
El jornalero era alguien que es lo que se llama en nuestro país un trabajador golondrina. No sé cómo le llaman aquí, pero el jornalero venía y trabajaba para momentos específicos en una cosecha y trabajaba por el jornal, por el día. Si al otro día había trabajo, le daban. Es decir, el trabajador más precario en la casa de mi padre tiene algo que yo no tengo. Tiene sus necesidades sentidas satisfechas. Entonces, ¿cómo yo voy a acceder a eso? Y él ensayó un versito. Y él dijo, voy a ir y le voy a decir a mi papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, aún está dispuesto a renunciar a su condición de hijo, a su necesidad profunda, porque el amor y la aceptación en el vínculo familiar es una necesidad profunda. Pero él está dispuesto aún a sacrificar eso con tal de saciar su necesidad de comida. Y él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ensayó palabra por palabra. Esto me hace acordar cuántas veces hice esto yo cuando tenía que venir con una mala nota de la escuela. No sé si alguna vez lo hiciste. Pero antes había una tortura, no sé de dónde la sacaron, pero cuando te sacabas una mala nota, vos tenías que llevar, te ponían en el cuaderno y tenías que llevar una nota a tu casa y la tenías que traer firmada el otro día, si no, no entrabas. Eso era allá en el Antiguo Testamento, cuando yo era chico, allá en mi país. Y entonces, vos imagínate, vos tenías que volver a tu casa, ¿y qué hacías en el camino? Ensayabas un versito. Entonces le diría a mi padre, Padre, yo había estudiado, pero justo la hoja que me faltaba en el libro, porque ya era un libro que había usado mi hermano y me lo habían pasado a mí, entonces siempre faltaba alguna hoja, pero justo me preguntaron sobre la hoja que faltaba en el libro. Y yo no pensaba que el padre, como el padre del hijo pródigo, iba a salir corriendo, se iba a echar sobre tu cuello, iba a agarrar el cuello así, se iba a echar sobre su cuello y lo iba a besar. Sí, se echaba sobre mi cuello, pero de otra manera. Y entonces uno venía con ese versito armado. Y él viene diciéndole, pensando, le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y Jesús nos sorprende con algo en el relato. Con algo que nadie esperaba. Con algo que incluso indignó a los religiosos que estaban escuchando. La actitud vergonzosa de este padre, que en vez de cuidar su honor ante la comunidad, que eso implicaba que también todos los hijos después iban a querer hacer lo mismo con sus padres, en vez de cuidar su dignidad y su honor, cuando el hijo vio que su hijo venía, dice Jesús, salió corriendo, y que como ustedes saben era algo de deshonor, una vergüenza, porque para correr tenía que dejar ver sus pies, porque tenía que levantar, era lo que era ceñir la túnica, y eso para una persona mayor era una vergüenza. Pero a este padre ni siquiera le importó la vergüenza del qué dirán, lo único que le importó fue abrazar a su hijo, y Jesús nos sorprende con un dato en el relato, que este muchacho viene pensando en satisfacer su necesidad, él viene solamente pensando en él. Él no viene pensando, pobre mi padre, todo lo que le hice. Sin embargo, el padre le sale al camino, le sale al cruce, con una expresión de amor que él no imaginaba, que él pensaba que, y obviamente no merecía, pero lo sorprende con un abrazo que le cambia el relato. Porque cuando este muchacho viene, el padre lo abraza, y entonces, él ya no dice lo que iba a decir. Él ya no le mencionó el hecho de que él ni siquiera quería ser hijo, con tal de ser un jornalero. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo abrazó. Y él no le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hay
Yo creo que ahí hay una clave hermenéutica en el relato que nos ayuda a ver algo. Que cuando una persona es confrontada con una expresión de amor que tal vez no merece, cuando una persona se enfrenta a una expresión de amor que no espera, toma conciencia de una necesidad de la cual antes no estaba consciente. Se despierta una necesidad profunda en su corazón. Quiero ponerlo de esta manera. Poneme el siguiente cuadro. Creo que hay una frase. Ahí estamos. Esto quiero parar ahí. Porque esto no es diferente a lo que a nosotros nos pasa. Todos nosotros hemos venido a Dios con una motivación egoísta. Ninguno de nosotros vino a Dios pensando en Dios. Y la Biblia es muy clara cuando dice, no hay quien busque a Dios. Vos por ahí tenés un amigo que parece que tiene una inquietud espiritual y entonces decís, no, porque tengo un amigo que está buscando a Dios. Mentira, nadie busca a Dios. No, pero si él me pregunta, mentira, la Biblia dice, nadie busca a Dios, ni aún uno. Lo que esa persona está buscando es algo que Dios puede satisfacer en él, pero él no está pensando en Dios, está pensando en él. Básicamente nosotros somos movidos por el egoísmo. Pero ocurre algo, que así seres miserables y egoístas y pecadores como somos, cuando nos topamos con Dios, nos topamos con un amor que desborda los límites de lo imaginable y nos ayuda a tomar conciencia de una necesidad mucho más profunda, una necesidad que antes no veíamos. Y es así como nosotros llegamos a conocer la verdadera y más profunda necesidad de nuestra vida, cuando nos encontramos no con la ley de Dios, no con un reto de Dios, cuando nos encontramos con el amor de Dios. Por eso la cruz es tan cautivante. Por eso la cruz sigue siendo la puerta por la cual Dios nos lleva a descubrir cuál es la necesidad más profunda del corazón humano. Dios abre la puerta a la necesidad más profunda del corazón humano, no con la ley, no con un castigo ni con un juicio, sino con la demostración más grande de amor que este mundo ha conocido. Y sabes, todos tus amigos, todas las personas que están alrededor, cuando vienen a la iglesia, vienen pensando en ellos. Y nosotros no somos nadie para juzgarles por eso, porque nosotros vinimos de la misma manera. Creo que hay una lección en esto que nosotros tendríamos que aprender, que esta sociedad necesita que alguien se pare en la brecha para mostrarles el amor de Dios. Porque cuando una persona llega a una comunidad de fe, cuando un joven, desde su miseria, desde su adicción, desde su vida perdida, desde su vida de la que ha confundido gastar con malgastar, que ha confundido la diversión con el descontrol, cuando desde esa vida miserable llega a una comunidad cristiana y recibe amor, ahí su corazón toma conciencia de una necesidad mucho más profunda, una necesidad que antes no conocía. Por eso es tan convincente el amor. Y mi querido, no hay manera que nosotros podamos ser una comunidad atractiva para la gente, a menos que no seamos una comunidad que recibe con amor a las personas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? No es ignorar las necesidades sentidas de las personas, es atenderlas. Y obviamente es llegar a la necesidad más profunda que ellos tienen. Pero vamos a llegar allí a través del camino del amor, como Dios llegó a nosotros. Y de la misma manera que Él llegó a nosotros, Él nos manda que nosotros vayamos a buscar a los otros. Y mi querido, lo que tus amigos necesitan, lo que Uruguay necesita, lo que los jóvenes de tu barrio necesitan, no es gente
que les siga reprochando la vida que llevan. Es gente que les muestre, a pesar de la condición en que estás, aquí hay gente que te ama. Porque nosotros estamos en la brecha para representar a lo que es el amor de Dios para el mundo perdido. Henry Nouwen, que lo mencioné al principio, que escribió El regreso del hijo pródigo, en realidad él escribió este libro a partir de una impresión muy profunda que tuvo cuando estuvo en San Petersburgo, porque cuando estuvo en San Petersburgo él se quedó extasiado. La primera vez estuvo más de 5 horas frente a un cuadro de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo, es el cuadro que van a ver ahora. Quedó tan fascinado con este cuadro que él escribe todo un libro basado en la contemplación de este cuadro que se llama El regreso del hijo pródigo. Y no voy a comentar algunos detalles del cuadro porque en realidad él lo comenta en ese libro. Pero solamente voy a mostrar un detalle que Henry Nouwen, después si lo querés ampliar, busca ese libro. Pero Henry Nouwen va mirando cada detalle. Por un lado lo muestra al hijo mayor que está parado ahí, casi como insensible a todo lo que está viviendo, a los siervos que se inclinan y son condescendientes con este muchacho que ha vuelto a la casa, que viene con el pelo rapado, viene como un esclavo, viene descalzo, el padre que se inclina para abrazarlo. Y Henry Nouwen va mirando cada detalle, pero hay un detalle que él mira y son las manos del padre. Y lo vamos a ampliar un poquito para que vean un detalle que él vio. ¿Lo alcanzan a ver? Henry Nouwen dijo, ¿cómo puede ser que Rembrandt no sepa pintar 2 manos iguales? Porque la mano izquierda es más ancha, es más de hombre, y la mano derecha es más estilizada, pareciera más de mujer. O no, pero no son 2 manos iguales. Y la mano izquierda está haciendo fuerza, bueno, no se nota aquí en el cuadro, buscarlo después en internet, pero él le pone un pliegue en el vestido del hijo, como que el padre le está apoyando el dedo ahí y le está poniendo la fuerza ahí en el hombro. Y Henry Nouwen se queda asombrado con este detalle del cuadro de Rembrandt. Y obviamente él dice, no es que Rembrandt no sabía pintar 2 manos iguales. Lo que pasa es que él está representando al Padre. Y Dios tiene una mano suave para consolarnos, para acompañarnos, para restaurarnos. Y tiene una mano fuerte para levantarnos. Dios es un Dios que, como decía San Agustín, Dios es Padre y Dios es Madre. Es como la gallina y es una figura materna que junta los polluelos. Dios tiene el corazón y tiene la fuerza del amor en su carácter para correr como el Padre que representó en esa parábola, sin importar lo que hayamos hecho. Es tan grande su amor que no importa de dónde vengamos, no importa en la condición que estemos, y aunque Él sabe que nosotros estamos movidos meramente por egoísmo, asimismo, Él nos busca y Él nos ama. ¿Habrá una manera diferente que nosotros podamos pararnos en la brecha y alcanzar a otros? No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. San Agustín dijo, si ocurriera una catástrofe en todo el mundo y se quemaran todas las Biblias, o desaparecieran todas las Biblias, pero se salvase solamente una Biblia, pero esa Biblia estuviese tan dañada, que solamente se hubiese salvado una hoja, pero aún esa hoja estuviese tan dañada que solamente se puede leer una sola frase de esa hoja, y si esa sola frase que se puede leer es la de 1 Juan, donde dice Dios es amor, todas las Biblias, y él dice el mensaje de toda la Biblia se hubiera salvado, porque todo el mensaje de toda la Biblia se resume en esto: Dios es amor. Es un amor obstinado en buscarnos, en recibirnos, en aceptarnos
y en abrazarnos, aún sabiendo quiénes somos. ¿Has sentido alguna vez que Dios se desilusionó con vos? ¿Sí o no? ¿Crees que Dios se desilusionó alguna vez con vos? ¿Habrás hecho cosas que habrán desilusionado a Dios? ¿Crees que Dios se desilusionó con vos? Dios nunca estuvo ilusionado con vos. Porque la ilusión es una expectativa que nosotros generamos a partir de una información parcial que tenemos. Y Dios no tiene información parcial. Dios lo conoce todo. Entonces, como hay cosas que yo no conozco, yo creo una expectativa sobre la persona y genero una ilusión. La ilusión es una fantasía mental que nosotros construimos a partir de cosas que ignoramos y suponemos cómo van a ser. Y entonces cuando no son como nosotros suponíamos, nos desilusionamos. Pero con Dios no es así, porque Dios lo conoce todo. No hay un pecado que vos tengas en tu vida que Dios no sabía que ibas a cometer. Nunca puedes desilusionar a Dios, porque Dios nunca estuvo ilusionado con vos. ¿O vos te crees que Dios te buscó porque Él pensaba que vos ibas a ser un buen tipo? Vos pensás que Dios te buscó porque Él no sabía quién eras. Entonces se creó una ilusión sobre tu vida. Dios sabe exactamente lo miserable que somos. Lo asombroso, lo inentendible, es que así, egoísta como somos, Él está dispuesto a poner esas dos manos para levantarnos. Así es el amor de Dios. Y yo quiero decir, tal vez puede haber jóvenes aquí que recién ahora se están dando cuenta que solamente han estado siendo movidos por satisfacer necesidades de una manera egoísta. Pero cuando se enfrentan al amor de Dios se dan cuenta que hay una necesidad muy profunda. Y esa necesidad solamente va a ser saciada cuando te dejes abrazar por el amor de Dios. El amor que Dios te ofrece en Cristo Jesús, que murió por tus pecados, que resucitó y vive, y te llama a que te arrepientas y te vuelvas a Él de todo corazón. Y quiero decirte a vos, a ustedes chicos y chicas, lo que esta sociedad está necesitando es una iglesia así. Es una iglesia que pueda pararse en la brecha para ser testigo, para ser representantes ante el mundo de aquel Dios que nos ama con los dos brazos abiertos. Vamos a inclinarnos en oración delante del Señor. Y puede ser que haya aquí alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo. Y por eso en esta noche quiero invitarte a que vengas a aquel que te ha amado tanto, que te conoce tal como eres y estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo en la cruz del Calvario para ofrecerte el perdón y la vida eterna. Tal vez estoy hablándole a un joven que en su terquedad ha tomado el camino de un hijo pródigo y ha confundido gastar con malgastar, y estás gastando y estás malgastando la vida. Y has confundido diversión con descontrol. Y en esta confusión has llegado a un punto donde te das cuenta que no hay salida. Y estás acá, pero estás lejos de Dios. Y aún tenés un versito ensayado para tratar de disimular el egoísmo que mueve tu vida, como ese muchacho. Y sabes, a Dios no lo impresionamos con nuestros versitos. Él nos está esperando porque nos conoce e igual nos ama. Vení como estás. Deja tu chamullo a un lado, deja tu versito a un lado, arrepentite de tu pecado y volvé al Señor. Hay algunos de ustedes que tienen que volver hoy al Señor. Y es hora de volver al Señor. Volver con un corazón rendido y entregado. Decir, Señor, perdóname.
Señor, me pasó como el hijo pródigo. No he sabido disfrutar el amor de Padre que tú has tenido siempre conmigo. Y quisiera finalmente hacerles un llamado a todos como iglesia, a que nos pongamos de pie en la brecha. Porque hay un mundo que se está muriendo afuera. Se está hundiendo una generación en la droga, en el alcohol, en la promiscuidad, en el olvido de Dios. Se están bebiendo la vida, creyendo que se están divirtiendo y están buscando saciar falsas necesidades en su corazón y están cada vez más vacíos y no tienen una respuesta. Y la iglesia que va a impactar y va a alcanzar esa generación son aquellos que estén dispuestos a mostrar el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos para recibir a los que vengan y contarles y mostrarles el amor de Dios. Padre Celestial, gracias te damos por compartir este tiempo. Y gracias, Señor, por tu escandaloso amor sobre nuestras vidas. Es increíble que conociendo quiénes somos y cómo somos, nos hayas amado hasta el fin. Gracias te damos, Señor, por tu amor derramado sobre nuestras vidas. Gracias por esos brazos que nos pueden consolar, que nos pueden animar. Gracias por ese brazo fuerte que nos puede corregir y que nos puede levantar. Gracias por tu amor que todo lo llena. Gracias te damos. Y ayúdanos, Señor, a poder ponernos de pie en la brecha como un testimonio viviente para este mundo de un amor de Dios, de un amor como el de Dios, que ama con los brazos abiertos. Gracias te damos por ese amor mostrado en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.